En la segunda parte de la cuestión A1 del examen de física, te dicen que un cuerpo que tiene una masa de 2 kilogramos desliza por un plano horizontal con un rozamiento cuyo coeficiente vale 0,2 y lo hace con una velocidad inicial de 6 metros partido por segundo. Cuando recorre 5 metros por ese plano horizontal, llega a lo que sería un plano inclinado 30 grados con respecto al horizontal. Nos dice que, mediante consideraciones energéticas, tenemos que calcular, por un lado, la velocidad con la que llegue justo al principio, con la que va a llegar justo al principio del plano inclinado. Y por último, cuál sería la distancia que recorre por el plano inclinado hasta llegar a la altura máxima, o lo que es lo mismo, hasta que se detiene, hasta que su velocidad es cero. Yo he llamado a esos dos puntos, ¿verdad? El punto A, como ves aquí, el punto B. En este esquema he puesto los datos. Este sería nuestro cuerpo. De 1 va a ser los 5 metros que va a deslizar en horizontal. Recuerda que aquí el coeficiente de desplazamiento es 0,2, la masa del cuerpo, que son 2 kilogramos, y esta inclinación alfa, que son, como ves aquí, 30 grados. Vamos a empezar por la primera parte de esta cuestión. Y me dice que tengo que calcular cuál es la velocidad con la que va a llegar aquí al punto A. Para hacer esto voy a tener en cuenta las consideraciones energéticas y no es más que el teorema de conservación de la energía mecánica. Pero fíjate en una cosa curiosa, para esta primera parte, el cuerpo está en todo momento en el plano horizontal, es decir, si yo tomo referencia para la energía potencial justo la cota en la que está el plano horizontal que estoy considerando, la energía potencial es cero, por lo tanto la energía mecánica solo tiene componente cinética. Así que mi teorema lo puedo escribir un poco más simple si atiendo a esto que te digo y solo me quedan componentes cinéticas. Y lo que haríamos sería la energía cinética que tendría el cuerpo inicialmente tiene que ser igual a la energía cinética que va a tener en lo que he llamado el punto A, y hay que sumarle la energía que se disipa como consecuencia del trabajo de rozamiento, porque dice que hay un coeficiente de rozamiento, es decir, en el plano horizontal el cuerpo cuando se desliza roza. Eso significa que tienes que tener en cuenta esta componente en el teorema de conservación de la energía. Si lo tienes escrito de esta manera, te puedes olvidar del signo del trabajo de rozamiento porque es un balance de energía lo que estoy haciendo. Y vamos a escribir ahora esta ecuación, pero en función de las magnitudes que conocemos. Fíjate, la energía cinética al inicio sería la masa del cuerpo partido por 2 por la velocidad que tiene inicial al cuadrado, y esto va a ser igual pues a la energía cinética en A, es decir, la masa partido por 2 por la velocidad en A también al cuadrado, más, y ahora viene el trabajo de rozamiento. Te recuerdo que el trabajo de rozamiento era la fuerza de rozamiento por la distancia. En este caso, esta distancia es la que yo he llamado de 1, porque estamos en el primer tramo, ¿verdad? Así que yo podría ahora escribir esto en función de la fuerza de rozamiento. Al ser un plano horizontal, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, que coincide con el peso. Es decir, fíjate que sería mu por m y por g, y ahora por la distancia que he llamado d1. Así que el trabajo de rozamiento te va a quedar como ves aquí. Tienes que calcular, fíjate que lo que queremos calcular es justamente esto que te marco aquí, es decir, la velocidad, podríamos decir, en A. Así que tengo que despejar esto. Voy a pasar todo esto de aquí al primer miembro, ¿verdad? Y despejaré esta V de A. Pero antes de hacer eso, déjame que te llame la atención sobre algo. Fíjate que la masa está en todos los términos de la ecuación en ambos miembros, es decir, puedo simplificar el valor de la masa porque se repite. Sacando aquí factor común la m, ¿verdad? La podría pasar aquí dividiendo y podría cancelarla. Así que ese dato lo puedo ahorrar a la hora de hacer los cálculos. Voy a pasar este término aquí al primer miembro restando. Y entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. VI al cuadrado partido por 2 menos, hemos dicho que serían mu por g y por d1, y esto tiene que ser igual a VA al cuadrado partido por 2. Es decir, para poder despejar la VA, que es lo que yo quiero calcular, tan solo tengo que pasar este 2 multiplicando al primer miembro y después el cuadrado en forma de raíz cuadrada. Voy a ponérmelo aquí de la siguiente manera. Esta velocidad A sería la raíz cuadrada de, y vamos a ver cómo me queda. Al yo multiplicar por 2 aquí, me va a quedar solamente la VI al cuadrado.
Y aquí sí tendríamos que multiplicar por 2 también y me va a quedar el 2, es decir, me quedaría menos 2 por mu, ¿sí? Por g y por d1. Eso es lo que me va a quedar aquí. Ahora bien, tan solo me queda sustituir en esta ecuación los datos que yo ya conozco. Y me va a quedar, por lo tanto, lo vamos a poner por aquí, la raíz cuadrada de... Serían 6 al cuadrado metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, menos 2 por 0.2, que es el valor de mu, ¿verdad? Por 9.8, que serían metros partido por segundo al cuadrado, y por 5 metros, que es la distancia que recorre, ¿verdad?, en ese plano horizontal. Es decir, este menos va a afectar a todo este producto de aquí. Si haces la operación, verás que vas a obtener como resultado, lo voy a marcar aquí, lo voy a poner como tal, serían 4 metros partido por segundo. Podríamos decir que es 4 y pico, pero tú fíjate que los datos que te dan, ¿verdad?, en nuestro caso, tienen como máximo 2 cifras significativas y lo que te da es 4.01, ¿verdad? Es decir, yo podría escribir 4 metros partido por segundo o quizá de forma más correcta para guardar el mismo número de cifras significativas, que quizás para lo que la prueba que estamos haciendo sea lo más adecuado, como 4.0 metros partido por segundo. Te lo dejo así para que veas la diferencia. En este caso estamos respetando el número de cifras significativas. Nos vamos ahora a la segunda parte. Esta segunda parte que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que calcular ahora cuál va a ser la distancia, voy a ponerlo aquí, la distancia que va a recorrer en el plano. Entonces voy a suponer que cuando llegue al punto B, vamos a ponerlo aquí en otro color, ¿verdad?, lo que alcanza sería lo que vamos a llamar la altura en B, y lo hace recorriendo por aquí por el plano, ¿verdad?, una distancia que voy a llamar la distancia 2. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque esta altura B y esta distancia 2 están relacionadas. Y vamos a ver ahora por qué es necesario relacionarlas. Nos venimos aquí otra vez y nos dice que tenemos que calcular cuánto es lo que desliza por aquí cuando llega a este punto B. Vamos a hacer otra vez el balance de la energía. En el punto B, el cuerpo alcanza la altura máxima, por lo tanto su velocidad es 0 y vas a poder escribir la ecuación de la conservación de la energía de la siguiente manera. En el primer lugar, yo voy a tener en cuenta, por ejemplo, el punto A. Sería la energía cinética en el punto A. Recuerda que estábamos a la misma cota, ¿verdad?, donde habíamos tomado antes el potencial 0. Y, perdón, porque esto aquí, así, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a lo que sería la energía potencial. Esto es importante. En B solo tiene componente potencial cuando ha llegado aquí y está detenido, no tiene energía cinética, más el trabajo de rozamiento, pero muy importante, me dice que en el plano no roza. Por lo tanto, no tendría que poner este parámetro del trabajo de rozamiento porque no hay rozamiento. Tu ecuación te queda aún más simple, es esta que estás viendo aquí. Si sustituyes, ¿verdad?, por las magnitudes que tienes que calcular, ¿verdad?, tendrías esto de aquí, m partido por 2 por la velocidad en A al cuadrado, que la conoces, la has calculado antes, y es igual a la masa por g y por la altura que hemos llamado B. Nuevamente tenemos masa en ambos miembros, por lo tanto lo podemos eliminar, es decir, la masa del cuerpo que nos dan en el enunciado puede ser completamente prescindible a la hora de hacer este ejercicio. Y lo único que te quedaría es ver cómo relacionar esta HB con lo que te piden, que es el D2. Te lo voy a poner aquí debajo para que lo puedas ver en otro color. Si tienes en cuenta la trigonometría, ¿verdad?, diríamos que esto está en el cateto opuesto de este ángulo, luego están relacionados la distancia D2 y HB mediante el seno del ángulo. Y sería de la siguiente manera: la altura que hemos llamado HB va a ser igual al producto de la que llamamos D2 por el seno del ángulo. Así que yo, teniendo en cuenta esta relación, puedo sustituirla aquí y me va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos que esta ecuación se convierte, por lo tanto, en VA partido por 2, perdón, al cuadrado y partido por 2, igual a G por D2 y por el seno de alfa. Ya tenemos esto y aquí tengo nuevamente, como antes, lo que yo quiero calcular. ¿Ves? Aquí tendríamos lo que quiero calcular. Por lo tanto, puedo despejarlo y ahora sí hacer el cálculo. Si despejo este D2, ¿verdad?,
sería pasando el g y el seno de alfa aquí abajo, dividiendo, me va a quedar, por lo tanto, en la ecuación va al cuadrado partido por 2 por g y por el seno que he llamado de alfa. Claro, si ahora sustituimos los valores, tendríamos que la velocidad con la que llega era el 4 al cuadrado metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Y aquí abajo tendríamos 2 por 9.8 metros partido por segundo al cuadrado por el seno de 30, que no es ni más ni menos que un medio. Es decir, podríamos, bueno, simplificando aquí, quitamos esto y esto, quitamos también aquí abajo, ¿verdad? Nos van a quedar, como veis, metros, y al hacer la operación, lo que vas a obtener sería, pues, lo mismo que antes con las cifras significativas, 1.6 metros. Esta sería la, digamos, la distancia que recorre nuestro cuerpo en esta parte de aquí del plano, que no es exactamente ni mucho menos la altura que alcanza, pero me preguntan la distancia, que es lo que he llamado D2. Ahora sí, queda completo el ejercicio A1 de esta prueba de física de la EBAU. Eran dos partes. Este segundo vídeo es la segunda parte de ese mismo ejercicio. Si te ha gustado, por favor, dale al like, y si te suscribes al canal me haces un enorme favor para poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.